La secta de las cuevas de Qumran. La secta de los esenios fue una de las fuerzas importantes de la vida religiosa en Israel en los tiempos de Jesús. Josefo habla de 6.000 fariseos y de 4.000 esenios. Nos dan noticias sobre ellos tanto Filón, Josefo, Plinio, el Viejo y Dion Crisóstomo, todos ellos historiadores. Pero solamente después del año 1947, tras los descubrimientos de los manuscritos de Kiber en Qumran, en las orillas del Mar Muerto, tras las excavaciones de las ruinas de la colina Esenia, allí asentada tenemos verdaderamente puntos de contraste para situarlos e identificarlos. Gracias a el trabajo que produjo el hallazgo, se puede reconstruir con bastante aproximación la historia de la secta de los esenios, su doctrina, la organización, aunque haya de tenerse en cuenta que todos los esenios no vivían en Qumran. El Plinio nos dice que vivían al oeste del Mar Muerto, en un lugar donde no se siente la pestilencia del mismo mar, un lugar purificado por las aguas del Jordán, justamente donde se halla las cuevas de Qumran. Plinio habla de las ciudades situadas al sur del campamento, En-Ged o Gedi, a unos 20 kilómetros al sur de Qumran. Masada, a unos 15 kilómetros más lejos. Parece pues que Plinio sitúa justamente donde vivía la secta de Qumran, con lo que se puede afirmar que los sectarios del Mar Muerto eran esenios. En todo caso, según los investigadores de los manuscritos hallados, son esenios. Filón y Josefo describen de modo diferente el lugar donde vivían los esenios. Según Filón, vivían no en ciudades sino en pueblos, pero en otros pasajes dice que vivían tanto en ciudades como en pueblos. Ahora Josefo habla de ciudades. Esta diversidad de opinión o el contraste que hay entre las dos personas se aclara leyendo el escrito de Damasco, donde se halla una regla destinada a los que viven en ciudades y otras a los que viven en campos o llamadas también aldeas. De este modo, el centro de vida esenia sería Qumran, pero había otros esenios que observaban otras reglas y vivían en distintos lugares, y esta diversidad corresponde en parte a lo que nos dice Josefo sobre los dos clases de esenios. Algunos de los esenios no se casaban, tenían una vida de celibato, como los curas católicos, pero educaban a sus hijos, a los hijos de otros esenios. Otros esenios sí se casaban y educaban a sus propios hijos. Ahora, no se sabe exactamente cuál era el caso de los que vivían en Qumran, pues en su cementerio se han encontrado restos de mujeres también, así que no se pueden decir si eran célibes o no. El origen del movimiento esenio viene de aquella época en que los esenios nacen por una diferencia. Desde los círculos de los Hasidín, o llamados piadosos, también se les llamaba asideos a los Hasidín. Estos protestaban contra la helenización del culto que se hacía en el templo y apoyan el levantamiento de los macabeos contra los dominios de los seleucidas al establecerse la dinastía de los asmoneos. Los esenios tomaron a un sacerdote, un hasidín, que había salido del templo y que estaba en oposición a lo que se estaba efectuando en el templo.
El templo, como usted puede ver, o usted puede recordar cuando Jesús entró al templo y dijo que los sacerdotes que estaban ahí habían convertido la casa del Padre en una cueva de ladrones, era porque así había sido. Y de hecho, ya los romanos estaban eligiendo al sumo sacerdote y no como debería ser. Porque los mismos sacerdotes, cuando estaban ahí, iban dándole trabajo o se preocupaban de estar poniendo sus gentes, sus partidarios para que lo escogieran cuando llegara la hora. Entonces eso era muy parecido a lo que hoy día hacen los políticos cuando ponen a sus familiares en distintos cargos. ¿Ah? Entonces eso estaba profanando todo lo que tenía que ver el culto al Dios vivo por el hecho de que los sacerdotes se habían corrompido en esta salvación. Entonces uno de esos sacerdotes se salió y se fue a los esenios y se apartaron en el desierto. Entonces estos se refugian en el desierto, en un lugar de ruinas de una antigua fortificación israelita. Según los hallazgos arqueológicos, la primera construcción esenia se remonta a la mitad del siglo II antes de Cristo. Los romanos destruyen Qumran el año 68 después de Cristo. El pensamiento de los Hasidín está asociado a la literatura apocalíptica de los libros de Daniel y el libro de Enoc, un libro que no es de la Biblia, entre paréntesis. Este grupo tiene conciencia de hallarse en posesión del conocimiento e intuiciones particulares referentes a las últimas cosas que van a ocurrir en el mundo, pero también a la creación, a sus estructuras. Las visiones y sueños como vínculo de comunicación están muy acusadas y se sirven de un calendario especial al calendario solar. Entonces los esenios eran una secta mística judía algo parecida a los fariseos. Vivían vidas de pureza, ritual y separación. Se originaron alrededor del año 100 a.C. y desaparecieron de la historia después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los esenios no se mencionan directamente en las escrituras, aunque algunos creen que pueden estar referidos en Mateo 19, 11, 12 y en Colosenses 2, 8, 18 al 23. Pero no está claro. El interés en los esenios se renovó con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que probablemente fueron registrados y almacenados en el desierto. El bautismo o lavado practicado por Juan y los esenios tenían una importancia de que no solo era un lavamiento, sino que había una diferencia significativa entre Juan el Bautista y los esenios. Los cristianos de hoy en día, no todos, pero algunos, esos que dicen que hay que volver a las raíces hebreas, dicen que Juan el Bautista era un esenio. Y eso es mentira. He buscado información por todos lados y no hay nada que diga que Juan el Bautista era esenio. Los esenios se ocultaban de la sociedad en el desierto. Juan era una figura muy pública. Juan tenía una dieta mucho más estricta que la dieta de los esenios. Juan predicaba que Jesús era el Mesías. Y los esenios, amigo mío, no reconocían a Jesús como Mesías. He ahí la diferencia. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dice la Biblia? Que todo aquel que no crea que Jesús es Dios, no es de Él. Ahora, los esenios pensaban que el maestro de justicia, como ellos le llaman, sería un esenio.
Como dije anteriormente, hay muchos que han querido decir o dar a entender que Juan el Bautista era esenio, y si bien podría ser posible, no se puede demostrar explícitamente ni en la Biblia ni en la historia humana. Los esenios como secta del judaísmo no existen hoy en día. Sin embargo, hay grupos marginales que se llaman a sí mismos esenios. Con respecto a los rollos descubiertos del mar, de las cuevas del Qumran, estos rollos contienen partes bíblicas, libros bíblicos de la Biblia y otro tipo de escritos que son comentarios hechos por esenios sobre la Biblia y otros libros como el libro de Enoch, entre otros libros que no son parte de la Biblia. Puesto que solo falta por publicar parte del lote de los manuscritos bíblicos, cualquier investigador tiene a su alcance la totalidad de los documentos no bíblicos y hasta la traducción a las lenguas modernas más entendidas. Sin embargo, no está todo hecho. Más bien puede decirse que están en comienzos de una investigación que va a ser bastante ardua y provechosa sobre la relación de estos documentos con otros y sobre el conocimiento exacto del contenido de los documentos y sus autores. Entonces vemos que hay muchos que quieren asociar, que quieren decir que la Biblia está equivocada y que los manuscritos que se encontraron en la cueva de Qumran desmienten sobre todo lo dicho por el apóstol Pablo. Pero no es cierto. No se puede creer en los manuscritos escritos por una secta judía que no creía que Jesús era el Cristo. Una secta judía que convivió con los judíos, pero después se apartó y vivió como una secta en el desierto. Y comenzaron a cambiar las escrituras a su antojo como suelen hacer las sectas. Entonces, los principales fuentes cercanas de los esenios provienen del filósofo judío Filón de Alejandría, desde el 20 a.C. hasta el 50 después de Cristo, del militar romano Plinio del Viejo, Plinio llamado también el Viejo, del año 23 al 79 después de Cristo, y su historia natural y el historiador judío Flavio Josefo, del año 36 al 100 después de Cristo. Los esenios, según estos nombrados anteriormente, son descritos como una comunidad separada al norte del oasis del Ein Gedi, a orillas del Mar Muerto, al lado de las cuevas Qumran. Todos los escritores arman que estos esenios eran célibes, es decir, no se casaban. Gedi, en las orillas del Mar Muerto, donde están las cuevas del Qumran, las principales fuentes para el estudio de los esenios son la guerra de los judíos del año 75 después de Cristo y la antigüedad judía del año 94 después de Cristo del historiador Josefo. Es decir, de ahí se ha sacado toda esta información referente a los esenios. En estas obras, Josefo describe la diversas sectas judías de los sofias de los judíos. A partir de los detalles de Josefo podemos resumir lo siguiente con respecto a los esenios. Alrededor del año 150 a.C., un maestro justo sin nombre, en oposición a los asmoneos, llevó a su séquito al desierto y estableció una comunidad en Qumran y en sus
documentos, el maestro justo y sus seguidores fueron perseguidos en Jerusalén. Los esenios también vivían en pueblos y ciudades donde sus miembros contraían matrimonio. Había una comunidad en Jerusalén, una de las puertas de la entrada de la ciudad era conocido como la puerta de los esenios en el siglo I. Los miembros tenían un periodo de inclinación de 3 años, adoptando posteriormente por los cristianos, y hacían hincapié en los rituales con agua del bautismo y la restauración de la pureza, en Qumran pudiendo instalar un número sorprendente de cisternas, canales de agua y en el lecho de roca para estos rituales. La mayoría de los miembros del Qumran se dedicaban a copiar los libros de las escrituras judías y a escribir comentarios sobre los profetas y los libros apócrifos, es decir, libros no de la Biblia, y los detalles de la vida comunitaria se escribieron en la regla de la comunidad y el documento de Damasco, llamado Pacto de Damasco. Al ingresar las posesiones personales, la riqueza acumulada se compartía en todos los miembros según las necesidades. En relación con el concepto del celibato, al igual que los esenios, la palabra equivalente a celibato no aparece en los escritos del Qumran. El cementerio de Qumran fue excavado en la década de 1950, donde se descubrieron 43 esqueletos, algunos de los cuales eran mujeres y niños. Sin embargo, la práctica de reutilizar los cementerios significa que algunos de ellos podrían ser también de antiguos beduinos. Las excavaciones de la tumba restante se han detenido en Israel debido a las críticas de los rabinos por la profanación de las tumbas de estos muertos. La cosmovisión apocalíptica de los esenios. La literatura de esta época incluía a videntes que tenían experiencias extracorporales. Ay, ay, ay. Fíjese usted, dice que ellos tenían videntes que tenían experiencias extracorporales en las que eran llevados a recorrer el cielo y en las que les mostraban los secretos de los últimos días, generalmente por ángeles. ¿No le parece conocido a usted? Como hoy día hay un montón de locos que dicen que se le ha revelado un montón de cosas que después no pasan. Curioso. Como parte de la teología y la práctica esenia, se separaban de la mayoría de los judíos para esperar la intervención final de Dios. ¿Se da cuenta? Hay un pastor, no voy a dar nunca los nombres de los pastores porque espero que este pastor cambie su visión, cambie su desvío, más bien dicho, porque aquí se está desviando. Un pastor no puede estar predicando ni enseñando el libro que no es de la Biblia. No puede estar incitando a sus seguidores o a los que le escuchan, no puede estar incitándolos a ellos a creer que la Biblia está completamente adulterada, que el apóstol Pablo se equivocó en todo lo que dijo, que el apóstol Pablo era más de los romanos que de los judíos, pero qué ridiculez más grande. Si al apóstol Pablo le cortaron la cabeza a los romanos, ¿me entiendes? El apóstol Pablo era un judío, un fariseo, que se convirtió a Jesucristo y Dios lo usó para levantar un montón de iglesias. Y no solamente eso, sino que también escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue llamado por Dios para ser apóstol de los gentiles, de nosotros. Y cualquier persona, no importa que sea pastor ni lo que sea, que venga a hablar en contra de lo que dijo el apóstol Pablo, está realmente y completamente equivocado. Sobre todo esos pastores que hoy en día están con ese cuento de que hay que volver a las raíces hebreas. Nosotros somos gentiles, somos pueblo gentil y no estamos llamados a volvernos judíos. No estamos llamados a volver ni celebrar las fiestas que los judíos celebran,
ni vivir como los judíos vivían en el Antiguo Testamento. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, desde el verso 18 al 20, dice de esta manera, y leo: dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se aparten de la fornicación y se aparten de ahogado y sangre. Esto fue el resultado de una reunión que se efectuó en Jerusalén de todos los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, justamente porque habían algunos judíos que querían que los gentiles que se convertían a Cristo también tenían que guardar la ley igual que los judíos. Y como Pablo enseñaba que no, había ahí una disensión, una pelea. Entonces se reunieron estos apóstoles como apóstoles de Dios, obviamente oraron a Dios, obviamente estaban llenos del Espíritu Santo, y al final, como resolución de esa reunión, dijeron que tanto ellos, unánimemente y con el Espíritu Santo, le escriben a los cristianos que no eran judíos, que no tenían que seguir la ley de los judíos, que solamente se apartaran de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y sangre. Nada más que eso. Así que esos pastores que andan queriendo volver a las raíces hebraicas están completamente equivocados. También ellos dicen que el nombre de Jesús no se puede nombrar y hay que decirle Yeshua. También están equivocados. Que yo le acabo de decir no es idea mía, no es invento mío, como al de pastor ese que habla y habla y habla y no da nunca. Esto está sacado desde escritos de Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús, del Madrid en 1977, los descubrimientos de Qumran en Madrid en 1964, Nilka, Jesús de Nazaret, Barcelona 1993, Lamont de la Bible de Qumran, no me pidan que le abra de otra, ahí están, se los voy a mostrar para que ustedes vean más o menos de dónde está sacado todo lo que yo le he hablado de forma resumida. En consecuencia, no puede un pastor venir a enseñar doctrina de una secta que no creía que Jesús era el Cristo. Porque la Biblia dice que todo aquel que no cree que Jesús es Dios es del anticristo. Así que la secta de los esenios le pertenece a Lucifer. Así como los testigos de Jehová, que no creen que Jesús es Dios. Así como los adventistas del séptimo día, que no creen que Jesús es Dios. No puede un pastor cristiano estar enseñando la doctrina ni de los testigos de Jehová, ni de los adventistas del séptimo día, ni de los esenios, porque son contrarias a la Biblia. Espero que usted lo tome en cuenta. Espero que usted reflexione sobre este tema. Que el Señor les bendiga en grande manera.